Mis padres dijeron que estaba por mi cuenta financieramente, y luego le compraron un condominio a mi hermana. Me mudé a otro estado en silencio. 4 años más tarde, mi tesis fue noticia nacional y ellos se enteraron por Facebook, como todos los demás. La conversación tuvo lugar 3 semanas antes de mi 18 cumpleaños. Todavía puedo ver la forma en que la luz de la tarde se filtraba a través de las persianas de la cocina, proyectando rayas sobre la encimera de granito donde mi madre había dispuesto un plato de galletas y queso que nadie tocó. Necesitamos hablar de tus planes universitarios, Chloe, dijo papá, acomodándose en su silla habitual a la cabeza de la mesa. Mamá se sentó a su derecha, con las manos cruzadas de esa manera particular. Eso significaba que ya se había establecido un frente unificado. Me había esforzado al máximo durante 4 años. Todos sobresalientes, capitana del equipo de debate, voluntaria en el hospital infantil todos los sábados por la mañana. Mi carta de aceptación de Northwestern estaba arriba, en el cajón de mi escritorio. La beca cubría alrededor del 60% de los gastos. Necesitaba ayuda con el resto. Tal vez $25,000 al año para alojamiento, libros y gastos. La ayuda financiera no lo cubría. Tu madre y yo hemos estado hablando, continuó papá, enderezándose la corbata, aunque llevaba 1 hora en casa del trabajo. Creemos que ya eres lo suficientemente madura como para manejar tus propias finanzas. Eso forja el carácter, la independencia. No contribuiremos a tus gastos universitarios. Las palabras golpearon como un golpe físico. Lo siento. ¿Qué? Mamá intervino, su voz adquiriendo ese tono empalagoso que usaba para dar malas noticias. Cariño, tenemos toda la confianza en ti. Eres tan capaz, tan decidida. Los préstamos estudiantiles son una parte normal de la experiencia universitaria para la mayoría de los jóvenes. Lo resolverás. Jessica solo tiene 15 años, dije lentamente, mi cerebro luchando por procesar. ¿Están planeando lo mismo para ella? La breve mirada que intercambiaron mis padres me dijo todo lo que necesitaba saber. Cada hija es diferente, dijo papá, moviéndose en su silla. Jessica tiene necesidades diferentes, circunstancias diferentes. Jessica, que apenas había aprobado con suficientes y algún que otro notable, que había abandonado todas las actividades que había empezado, que hacía berrinches a los 17 años cuando no se salía con la suya. Jessica, que era más joven, más guapa y había dominado el arte de hacerse la pequeña de la familia. Saqué préstamos, todos ellos, tuve 3 trabajos a tiempo parcial durante la universidad, a veces durmiendo 4 horas por noche. Veía cómo los padres de mi compañera de cuarto nos llevaban a cenar a buenos restaurantes mientras yo calculaba si podía permitirme pedir algo más que una ensalada. Usé la misma rotación de ropa durante 4 años, busqué libros de texto en todos los rincones posibles de Internet y aprendí a sobrevivir con arroz, frijoles y lo que estuviera de oferta. Mientras tanto, las redes sociales proporcionaban un flujo constante de actualizaciones de casa. Jessica en el centro comercial con mamá cargando bolsas de tiendas donde una sola camisa costaba lo que yo gastaba en comestibles para un mes. Jessica recibiendo un SUV nuevo para su 16 cumpleaños mientras yo conducía un Honda Civic de 1998 que requería una secuencia específica de movimientos de llave y oraciones para arrancar. Vacaciones familiares a Hawái y Europa a las que nunca me invitaron. Descartadas con un bueno, de todos modos estás ocupada con la universidad. Llamaba a casa cada vez menos. Las visitas se convirtieron en apariciones obligatorias en las principales festividades, donde dormía en el sofá del sótano porque la habitación de Jessica no podía ser molestada y la habitación de invitados se había convertido en el espacio de manualidades de mamá. En mi 3er año, cambié mi especialidad de prederecho a ciencias ambientales. Una profesora llamada Dra. Ann Miller había dado una conferencia invitada sobre la contaminación por microplásticos y los ecosistemas de agua dulce, y algo hizo clic. Aquí había un problema que importaba, en el que podía hincarle el diente, que afectaba a personas reales de manera medible. La reacción de mis padres fue predecible. ¿Así que estás tirando por la borda una carrera lucrativa para jugar en la Tierra?, preguntó papá durante nuestra llamada telefónica trimestral. Las ciencias ambientales son un campo en crecimiento, respondí, manteniendo la voz firme. En realidad, hay muchas oportunidades. Jessica ha estado pensando en la facultad de Derecho, interrumpió mamá. ¿No es interesante? Siguiendo tus pasos originales, Jessica,
a quien había ayudado en biología en la secundaria porque no podía entender la diferencia entre mitosis y meiosis. Jessica, que había entrado a duras penas en una universidad estatal con un promedio de 2,8 y actualmente se especializaba en comunicaciones mientras suspendía la mitad de sus clases. Claro, la Facultad de Derecho estaba definitivamente en su futuro. Me gradué con honores y una oferta de trabajo de una consultora ambiental en Seattle. El salario no era extraordinario, pero era mío, ganado con mi trabajo, mis noches sin dormir, mi determinación. Northwestern celebró su ceremonia de graduación un sábado brillante de junio. Me senté entre miles de graduados, viendo a las familias entrar al estadio con globos, flores y sonrisas orgullosas. Los padres de mi compañera de cuarto, Sarah, habían volado desde Boston, su hermano pequeño los seguía con un oso de peluche gigante que llevaba un birrete de graduación. ¿Segura que tu familia no viene?, preguntó Sarah esa mañana mientras nos ajustábamos los birretes en el espejo. Segura, dije, manteniendo la voz ligera. No pudieron compaginarlo con sus horarios. La verdad era más simple. No les había dicho la fecha, no había mencionado la graduación más allá de un breve mensaje de texto semanas antes diciendo que terminaría en mayo. No hubo respuesta, lo que me dijo todo sobre su nivel de interés. Así que crucé ese escenario sola, escuché mi nombre, acepté mi diploma y sonreí para el fotógrafo de la universidad. Como nadie en la audiencia me reclamaba, la familia de Sarah me llevó a cenar después, su madre me abrazó fuerte y me dijo lo orgullosos que estaban, lo mucho que había logrado. La amabilidad de casi extraños dolió más que la ausencia de mi propia familia. Me mudé 2 semanas después de la graduación. No hice un gran anuncio, simplemente empaqué mi vida en mi moribundo Honda y conduje durante 3 días a través del país. Encontré un pequeño estudio en Capitol Hill, compré muebles en tiendas de segunda mano y en Facebook Marketplace, y comencé mi nueva vida. La distancia se sentía como oxígeno. Seattle fue una revelación. Nadie me conocía como la hija que no era lo suficientemente buena, la hermana que vivía a la sombra de Jessica. Yo era simplemente Chloe Harley, consultora ambiental recién contratada, comenzando de nuevo en una ciudad donde las montañas se encuentran con el mar. La firma de consultoría era pequeña pero respetada, y trabajaba principalmente con municipios y empresas privadas en evaluaciones de impacto ambiental. Mi primer proyecto consistió en analizar la contaminación del suelo en un antiguo emplazamiento industrial destinado a la reurbanización. El trabajo era técnico, exigente y exactamente lo que necesitaba. Problemas con parámetros claros y soluciones que realmente podía resolver. Mi supervisora, una mujer llamada Sharon Davis, que llevaba 20 años en la industria, me tomó bajo su ala. Tienes buenos instintos, me dijo después de que descubriera una discrepancia en la propuesta de remediación de un contratista. No dudes tanto de ti misma. Pero la duda estaba codificada en mi ADN después de años de que me dijeran que no estaba a la altura. Cada informe que presentaba, lo revisaba 3 veces. Cada presentación la ensayaba hasta que las palabras se sentían de madera en mi boca. El miedo al fracaso, a demostrar que mis padres tenían razón en algo, me impulsaba más de lo que la ambición jamás podría hacerlo. El pago de mi préstamo estudiantil comenzó 6 meses después de la graduación. La primera factura llegó un martes, $847 al mes durante los próximos 10 años bajo el plan de pago estándar. Me quedé mirando el número, haciendo los cálculos. Eso era casi 1/3 de mi salario neto, desaparecido antes de que pudiera pensar en ahorrar o construir algún tipo de colchón financiero. Llamé al prestamista y cambié a un plan de pago basado en los ingresos. El monto mensual se redujo a algo más manejable, pero el plazo de pago se extendió a 25 años. Estaría pagando por mi educación hasta los 40 y tantos, con los intereses acumulándose más rápido de lo que podía reducir el capital. Mientras tanto, las redes sociales continuaban su goteo constante de actualizaciones de la vida de Jessica. El condominio apareció en una de las publicaciones de mamá, ayudando a Jess a decorar su hermoso nuevo hogar. Tiene un ojo para el diseño. La foto mostraba muebles que costaban más que mi salario de todo un año, arte en las paredes, una cocina llena de electrodomésticos relucientes. Empecé a llevar una cuenta mental, aunque sabía que no era saludable. ¿El condominio? $380.000. El SV de Jessica, probablemente $45.000. Sus cuotas de la hermandad, dinero para gastos, viajes de vacaciones de primavera a Cancún y Miami, estimé otros $30.000 al año como mínimo.
La injusticia me golpeaba en momentos aleatorios. En el supermercado, cuando devolvía un paquete de café decente porque el barato costaba la mitad. Pasando por concesionarios de coches, sabiendo que mi Honda estaba a una avería de dejarme tirada. Caminando por el centro de Seattle y viendo a gente de mi edad con ropa cara, llevando bolsas de compras, viviendo vidas que parecían imposiblemente distantes de mi propia realidad. Mi primer invierno en Seattle trajo una lluvia que se sentía personal, como si la propia ciudad reflejara mi paisaje interior. Desarrollé una rutina. Trabajar hasta las 6 o 7, parar en el supermercado más barato de camino a casa, pasar las tardes leyendo artículos de investigación y aprendiendo por mi cuenta análisis estadístico avanzado. Los fines de semana significaban lavandería, preparar la comida para la semana y largos paseos por la ciudad porque eran gratis. Hice amigos lentamente, algunos colegas del trabajo, algunas personas de un gimnasio de escalada donde había conseguido una membresía con un gran descuento. Pero mantenía a todos a distancia, aterrorizada de las preguntas sobre mi familia, de tener que explicar por qué estaba sola en una nueva ciudad sin un sistema de apoyo. Entonces llegó la llamada telefónica que lo cambió todo. Unos 8 meses después de mi vida en Seattle, era un viernes por la noche de febrero. Estaba haciendo la cena. Arroz y frijoles de nuevo, estirados con las verduras que habían estado de oferta, cuando mi teléfono sonó con un número que no reconocí. En contra de mi buen juicio, respondí, Chloe. La voz de Jessica estaba arrastrada, con música a todo volumen de fondo. Chloe, Dios mío, no puedo creer que hayas contestado. Mi mano se apretó en el teléfono. Jessica, ¿qué quieres? Estoy en esta fiesta y hay un tipo aquí que trabaja en algo de medio ambiente y yo estaba como, eso es lo que hace mi hermana. Y me preguntó dónde trabajabas y me di cuenta de que no tengo ni idea. O sea, ni siquiera sé en qué ciudad estás. No es una locura. Algo afilado se retorció en mi pecho. ¿Llamaste para decirme que no sabes dónde vivo? No, llamé porque, se rió y escuché a alguien hablarle en segundo plano. Espera. Brad quiere saludar. Cree que es genial que seas una persona del medio ambiente. Jessica, voy a colgar. Espera. Mamá quería que te llamara de todos modos. Está planeando algo grande para el 4 de julio y quiere saber si vienes a casa. Hace una eternidad que no te vemos. Pensé en mi graduación. En los asientos vacíos donde deberían haber estado. Estoy ocupada. ¿Ocupada con qué? Vamos, Chloe. No seas así. Te extrañamos, eso se sintió como una mentira. Tengo que irme, pero mamá realmente quiere. Colgué, me quedé en mi pequeña cocina con las manos temblando, el arroz hirviendo y desbordándose en la estufa, y sentí que algo se cristalizaba dentro de mí. No sabían dónde vivía, no sabían qué estaba haciendo con mi vida, en quién me estaba convirtiendo. Y eso no era accidental. Era una consecuencia de años de desinterés que ahora querían superar de repente porque les convenía. Bloqueé el número de Jessica. Luego, en un arrebato de decisión, revisé mi teléfono y eliminé todos los contactos familiares excepto los números de mis padres, que conservé únicamente para emergencias. Si querían contactarme, tendrían que esforzarse. Esa noche marcó un cambio en cómo abordé mi vida en Seattle. Dejé de esperar algún reconocimiento de que yo importaba, algún reconocimiento de la injusticia. En cambio, volqué todo en construir algo que no pudieran tocar. En el trabajo, comencé a ofrecerme como voluntaria para los proyectos complejos que otros evitaban. ¿Una restauración de humedales contaminados que requería navegar por 3 marcos regulatorios diferentes? Me encargo. ¿Un estudio exhaustivo de la calidad del agua que significaba pasar los fines de semana recogiendo muestras bajo la lluvia? Apúntame. Cada éxito construyó mi reputación, y en un año, estaba liderando proyectos que normalmente se asignaban a consultores con 5 o más años de experiencia. Sharon me apartó un día después de presentar los hallazgos a un cliente difícil que se había ido satisfecho. Sabes, no tienes que demostrar tu valía en cada proyecto, ¿verdad? Solo estoy haciendo mi trabajo. Estás haciendo el trabajo de 3 personas. Me estudió con esos ojos agudos que no se perdían nada. De lo que sea que estés huyendo o hacia lo que te dirijas, solo asegúrate de no estar agotándote. Pero el terreno era exactamente donde necesitaba estar.
En el campo, recogiendo muestras de arroyos y ríos, encontré algo parecido a la paz. El trabajo era metódico, científico, alejado del drama humano y la disfunción familiar. El agua no tenía favoritos. A la contaminación no le importaba tu apellido o la cuenta bancaria de tus padres. Había una pureza en ello que apelaba a algo profundo en mi alma. Fue durante uno de estos estudios de campo que noté por primera vez el problema de los microplásticos. Estábamos recogiendo muestras de sedimentos de un afluente del río Sider, y vi algo extraño bajo el microscopio en el laboratorio. Pequeñas fibras sintéticas, fragmentos de plástico más pequeños que un grano de arroz presentes en casi todas las muestras. ¿Es esto normal?, le pregunté a Sharon, mostrándole las diapositivas. Ella frunció el ceño. Más común de lo que debería ser. Los microplásticos están en todas partes ahora. ¿Por qué? La concentración parece alta, muy alta. Esa observación se convirtió en un proyecto paralelo, luego en una leve obsesión. Empecé a buscar microplásticos en cada muestra que procesábamos, documentando su presencia, construyendo una base de datos no autorizada de lo que estaba encontrando. Los patrones eran alarmantes, concentraciones más altas cerca de las áreas urbanas, particularmente aguas abajo de las plantas de tratamiento de aguas residuales, pero presentes incluso en lugares supuestamente prístinos. Luego llegó el 21 cumpleaños de Jessica, y las redes sociales explotaron con la noticia. Mi tía Susan publicó primero, muy orgullosa de mi hermano y mi cuñada por este increíble regalo. La foto mostraba a Jessica sosteniendo unas llaves frente a un elegante condominio en el centro, con mis padres sonriendo a cada lado de ella. El pie de foto en la publicación de mamá decía: nuestra pequeña se merece lo mejor al comenzar su viaje a la edad adulta. Un regalo especial para nuestra chica especial. Padres orgullosos, bendecida. El condominio había sido comprado al contado. Sin hipoteca, encontré el anuncio en línea en 20 minutos. La furia hacía que mi mano temblara en mi teléfono. $380.000 por una unidad de 2 dormitorios con aparcamiento y vistas al agua. Yo había comido ramen y arroz durante 4 años, me había matado a trabajar, me había graduado con $97.000 en préstamos estudiantiles que tardaría décadas en pagar, y a Jessica le regalaron un condominio valorado en casi $500.000 por cumplir 21 años con éxito. Me senté en mi estudio esa noche, rodeada de muebles de segunda mano y hallazgos de tiendas de beneficencia, y me reí. Realmente me reí porque la alternativa era gritar o llorar o ambas cosas. La pura audacia, la impresionante desigualdad había cruzado una línea de lo doloroso a lo absurdo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número que no reconocí. Chloe, soy Jess. ¿Viste? Tengo un condominio. Deberías venir a visitarlo. Papá y mamá dijeron que podía invitar gente. Podríamos tener un fin de semana de hermanas en la ciudad. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Ella genuinamente no lo veía, no entendía por qué yo podría no estar encantada con su ganancia inesperada completamente inmerecida. En el mundo de Jessica, las cosas simplemente aparecían cuando las quería, y todos debían celebrarlo en consecuencia. No respondí. En su lugar, abrí mi portátil y miré el saldo de mi préstamo estudiantil, $94.238. Después de un año de pagos, apenas había hecho mella en el capital. A mi ritmo de pago actual, estaría pagando esta deuda hasta los 40 y tantos. Todo porque mis padres habían decidido que yo necesitaba aprender independencia mientras que Jessica necesitaba un condominio en el centro. La rabia que sentí fue fundida, omnímoda. Quería llamarlos, gritar, exigir explicaciones por la flagrante desigualdad. Quería publicar mi propio comentario en esas fotos de Facebook, exponiendo exactamente lo que su enfoque de forjar el carácter me había costado. Mis dedos se cernieron sobre el teclado, listos para escribir un mensaje que quemaría todos los puentes. Lo redacté 3 veces, cada versión más mordaz que la anterior. Imaginé sus caras mientras lo leían, la vergüenza mientras sus amigos y familiares veían la verdad al descubierto. Pero algo me detuvo. Quizás fue el orgullo, no querer mostrarles cuánto me habían herido. Quizás fue la comprensión de que cualquier respuesta les daría lo que querían, mi atención, mi compromiso, la prueba de que todavía importaban lo suficiente como para provocar una reacción. O tal vez simplemente entendí con una claridad repentina que nada de lo que dijera cambiaría nada.
Habían tomado su decisión años atrás, y este condominio era solo la confirmación más reciente y cara de lo que ya sabía. En la jerarquía de su afecto y apoyo, yo me clasificaba en algún lugar por debajo de la comodidad y la conveniencia. En su lugar, los bloqueé. A todos ellos. Mamá, papá, Jessica, los tíos, tías y primos que habían dado me gusta y comentado esas publicaciones sin aparentemente ver nada malo en la situación. Los bloqueé en todas las plataformas, eliminé sus números de mi teléfono y tomé una decisión. Si no existía lo suficiente como para merecer una equidad básica, entonces no existiría para ellos en absoluto. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Era extraña esta ausencia donde había estado la obligación familiar. No más preguntarme si debía llamar a casa. No más culpa por no visitar. No más energía mental gastada en tratar de entender su lógica o ganar su aprobación. Fui a trabajar y me lancé a un nuevo proyecto, una evaluación integral de la contaminación para una planta de fabricación. Pasé el fin de semana en el laboratorio procesando muestras y creando conjuntos de datos. Dejé que el trabajo me consumiera de una manera que se sentía productiva en lugar de destructiva. Sharon notó el cambio. Pareces diferente, comentó el lunes. Bien, diferente. Tomé algunas decisiones sobre mi vida personal, le dije. Corté algunas relaciones tóxicas. Ella asintió con complicidad. ¿Familia? ¿Es tan obvio? He estado haciendo esto el tiempo suficiente para reconocer la mirada de alguien que lleva un peso que no le corresponde. Bien por ti. El silencio de mi parte fue respondido con silencio de la de ellos durante exactamente 2 semanas. Luego sonó mi teléfono del trabajo, el número que estúpidamente nunca había pensado en cambiar. Chloe Harley, respondí profesionalmente. Chloe, cariño, soy mamá. Su voz tenía ese tono particular, el que significaba que estaba molesta, pero tratando de sonar razonable. Hemos estado tratando de contactarte. Todos tus números parecen estar desconectados o algo así. Mi agarre en el teléfono se tensó. No están desconectados. ¿Los bloqueé? Una pausa. ¿Nos bloqueaste? A tu propia familia. Sí. Chloe, eso es extremadamente hiriente. No entendemos qué hicimos para merecer este trato. Si es por el condominio de Jessica. Es por 5 años de decisiones, interrumpí. Es sobre préstamos estudiantiles versus regalos. Es sobre tener 3 trabajos mientras veo fotos de vacaciones. Es sobre cada elección que han hecho que me mostró exactamente dónde estaba yo. Te dimos independencia. Creímos en ti lo suficiente como para dejarte valer por ti misma. Jessica necesitaba más apoyo porque es la favorita. Podemos dejar de fingir lo contrario. La voz de mamá se agudizó. Eso no es justo. Amamos a nuestras 2 hijas por igual. Simplemente las criamos de manera diferente según sus necesidades individuales. Tú siempre fuiste tan capaz, tan independiente. Jessica necesita más guía. La racionalización fue magistral. Tenía que admitir que habían reformulado el favoritismo flagrante como una crianza personalizada. La desigualdad como una diferenciación apropiada. Voy a colgar ahora, dije. No llames a este número de nuevo. Chloe, te estás comportando como una niña con esto. Cuando estés lista para tener una conversación de adultos. Colgué. Luego llamé a nuestro gerente de oficina y le pedí que filtrara las llamadas de ese número, diciendo que era un asunto personal con el que no quería lidiar durante las horas de trabajo. Esa noche llegó un correo electrónico, de papá esta vez. El asunto decía, decepcionado. Chloe, tu madre está muy molesta después de tu llamada de hoy. Estoy decepcionado con tu comportamiento y tu actitud. Siempre hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para proveer para ti y tu hermana según sus necesidades y habilidades. El hecho de que no puedas apreciar nuestro enfoque dice más sobre tu nivel de madurez que sobre nuestra crianza. Se te dio toda la oportunidad de tener éxito. El hecho de que eligieras sacar préstamos en lugar de buscar becas más agresivamente o presupuestar con más cuidado no es nuestra responsabilidad. Te enseñamos a ser independiente y lo eres. Deberías agradecérnoslo, no hacer berrinches como una niña.
El regalo de Jessica no es asunto tuyo. Lo que hacemos por una hija no tiene relación con la otra. Hasta que puedas aceptar eso y acercarte a nosotros con respeto, creo que es mejor que mantengamos cierta distancia. Papá. Lo leí 2 veces, buscando cualquier indicio de autoconciencia, cualquier reconocimiento de que tal vez, solo tal vez, habían sido injustos. Nada. Justificaciones y evasión de la culpa, envueltos en la decepción de que no hubiera aceptado con gracia mi papel de hija menos favorecida. Archivé el correo electrónico sin responder, creé un filtro para enviar cualquier cosa de sus direcciones directamente a la basura. Si querían distancia, les daría un océano de ella. Esa noche, abrí mi investigación sobre microplásticos, el proyecto paralelo que había estado consumiendo mi tiempo libre. Los datos eran convincentes, los patrones claros. Lo que había comenzado como curiosidad se había convertido en algo sustancial, algo que merecía una atención seria. Le envié un correo electrónico a la doctora Miller, mi antigua profesora, quien primero había despertado mi interés en las ciencias ambientales. Habíamos mantenido un contacto vago desde la graduación, correos electrónicos ocasionales sobre desarrollos de investigación y consejos de carrera. Doctora Miller, espero que este correo electrónico la encuentre bien. Le escribo porque me he topado con algo en mi trabajo de consultoría que creo que tiene un potencial de investigación significativo. He estado documentando la contaminación por microplásticos en los sistemas de agua dulce del noroeste del Pacífico y las concentraciones que estoy encontrando son alarmantes. Sé que se ha mudado a la UW y está construyendo un programa de investigación allí. ¿Le interesaría discutir esto más a fondo? Tengo unos 18 meses de datos recopilados y creo que podría ser la base para un trabajo importante. Saludos cordiales, Chloe Harley. Respondió en 3 horas. Chloe, muy interesada. ¿Puedes reunirte esta semana? Doy clases los martes y jueves, pero estoy libre los otros días. Trae todos los datos que tengas. El tema de los microplásticos es exactamente el tipo de investigación aplicada que quiero hacer. Hablemos. Ann. Nos reunimos en una cafetería cerca del campus de la UW el miércoles por la tarde. Llevé mi portátil con 18 meses de recopilación de datos no autorizada, hojas de cálculo, mapas, análisis preliminares, fotografías de muestras bajo el microscopio. La doctora Miller lo revisó metódicamente, haciendo preguntas agudas sobre mis métodos de recolección, protocolos de muestreo, técnicas analíticas. Su expresión se volvió más seria a medida que se desplazaba por los datos. Este es un trabajo significativo, Chloe, dijo finalmente. La distribución espacial, los niveles de concentración, la correlación con la densidad urbana. Estás documentando algo importante aquí. Sé que no es académicamente riguroso, comencé. Solo estaba recolectando muestras de proyectos de consultoría, por lo que las ubicaciones no se eligen sistemáticamente, pero... Son puntos de datos del mundo real de sitios reales, interrumpió. Eso tiene valor, y nos da una base para construir algo más completo. Me miró directamente. ¿Qué te parecería obtener un posgrado? Estoy lanzando una importante iniciativa de investigación sobre la contaminación por microplásticos en agua dulce. Necesito a alguien con tus habilidades analíticas y, francamente, tu impulso. Beca completa, cobertura de matrícula y un estipendio. Mi corazón latía con fuerza. Tengo préstamos estudiantiles, un trabajo. No puedo simplemente. El estipendio no es mucho, pero es algo. Podrías trabajar a tiempo parcial en tu firma de consultoría si te lo permitieran. Y sí, tienes préstamos, pero también tendrías la oportunidad de hacer una investigación que realmente podría marcar la diferencia. ¿No es por eso que entraste en este campo? Pensé en el correo electrónico de mis padres, en su decepción por mis elecciones, en su certeza de que estaba siendo infantil e ingrata. Luego pensé en lo que más les enfurecería. No la ira, no la confrontación, sino un éxito que no pudieran reclamar ni disminuir. Sí, dije. Estoy interesada. Así que canalicé todo en el trabajo. Cada onza de dolor, cada momento de ira, cada recuerdo de comer paquetes de ramen de 25 centavos mientras mi hermana recibía bolsos de diseñador. Me ofrecí como voluntaria para los proyectos difíciles, los que requerían horas extras y una resolución de problemas compleja. Publiqué artículos,
Presenté en conferencias y me forjé una reputación de minuciosidad e innovación. La doctora Miller, que se había mudado a la Universidad de Washington, me contactó durante mi segundo año en Seattle. Estoy comenzando un proyecto de investigación sobre la contaminación por microplásticos en las cuencas del noroeste del Pacífico, dijo durante un café. Necesito a alguien con tus habilidades analíticas y tu impulso. ¿Interesada en hacer una maestría? Puedo ofrecer una beca completa. Comencé el programa ese otoño mientras continuaba a tiempo parcial en la firma de consultoría. El sueño volvió a ser una sugerencia, pero esta vez fue diferente. Esta vez estaba trabajando para algo que había elegido, algo que me importaba, no luchando para sobrevivir a una situación injusta. Mi investigación se centró en la acumulación de microplásticos en mejillones de agua dulce y sus efectos en las cadenas alimentarias locales. El trabajo fue minucioso, implicando innumerables horas de recolección de muestras, análisis de laboratorio y modelado de datos. Pasé los fines de semana con el agua hasta las caderas en los arroyos, los veranos gestionando asistentes de investigación de pregrado, las noches mirando hojas de cálculo hasta que los números se volvían borrosos. Los datos contaban una historia que se volvió imposible de ignorar. Las concentraciones que estábamos encontrando no solo eran preocupantes, eran catastróficas. Los microplásticos se estaban acumulando en organismos en todos los niveles de la cadena alimentaria, con implicaciones que se extendían mucho más allá del ecosistema local. Mi tesis se expandió más allá de lo que nadie había anticipado. Lo que comenzó como un estudio regional se convirtió en un análisis exhaustivo de la contaminación por microplásticos en agua dulce en todo el noroeste del Pacífico, con un modelo que proyectaba implicaciones a nivel nacional. Conecté puntos entre descargas industriales, escorrentía agrícola y flujos de residuos de consumo de maneras que la investigación anterior no había explorado por completo. La doctora Miller me animó a ser audaz con mis conclusiones. No suavices esto, dijo, revisando mi borrador final. Los datos hablan por sí mismos. Déjalos hablar. Defendí mi tesis un jueves de abril. Las preguntas del comité fueron rigurosas, empujándome a justificar cada conclusión, cada lección metodológica. Me mantuve firme, respaldada por 2 años de investigación y análisis meticulosos que sabía que eran sólidos. Este es uno de los trabajos más completos sobre la contaminación por microplásticos en agua dulce que hemos visto, dijo un miembro del comité. ¿Has considerado enviarlo a revistas importantes? Lo había hecho. Ya se estaban preparando artículos, pero la doctora Miller tenía otra sugerencia. Hay una escritora científica en el Seattle Times que ha estado siguiendo la investigación sobre microplásticos, mencionó después de mi defensa. Megan Knight, es legítima, no sensacionaliza. Podría valer la pena tener una conversación. Megan y yo nos reunimos la semana siguiente. Había revisado el resumen de mi tesis y vino preparada con preguntas inteligentes que demostraban una comprensión real de la ciencia. Hablamos durante 3 horas, profundizando en las implicaciones de la investigación. Esto no es solo una historia ambiental, dijo Megan, con su grabadora aún en marcha. Esta es una historia de salud pública, una historia económica, una historia de políticas. Los niveles de contaminación que estás documentando, los patrones de bioacumulación, la propagación proyectada. Chloe, esto es significativo. El artículo se publicó un domingo por la mañana en junio. Portada, en la parte superior. Megan había hecho exactamente lo que prometió, presentó la ciencia con precisión mientras la hacía accesible. El titular decía, investigadora de la UW documenta niveles alarmantes de microplásticos en las cuencas del noroeste. Las implicaciones se extienden mucho más allá de la región. Para el lunes por la tarde, había sido recogido por Associated Press. El martes trajo llamadas de NPR, el Washington Post y CNN. El miércoles, hice mi primera entrevista televisiva, tratando de no parecer aterrorizada mientras las cámaras se enfocaban en mí en el estudio. La historia se volvió nacional para el final de la semana. No por sensacionalismo o bombo, sino porque la investigación era sólida y las implicaciones eran innegables. Documenté algo que importaba y, de repente, todos querían hablar de ello. Mi teléfono sonaba constantemente con solicitudes de entrevistas, invitaciones para hablar, ofertas de consultoría. El Departamento de Comunicaciones de la universidad se encargó de la coordinación, aparentemente encantado de que la investigación de su programa de posgrado estuviera en los titulares.
Hice las entrevistas, di las charlas, respondí las preguntas, me mantuve enfocada en la ciencia, en las implicaciones, en lo que tenía que suceder a continuación en términos de políticas e investigación adicional. Esto no se trataba de mí. Se trataba del trabajo. Pero mentiría si dijera que no sentí satisfacción al ver mi nombre aparecer en publicaciones importantes, al ver mi investigación discutida en programas de noticias nacionales, al tener mi bandeja de entrada llena de correos electrónicos de investigadores de instituciones de todo el país. A pesar de todo, nunca pensé que mi familia lo viera. Estaban bloqueados, invisibles para mí en las redes sociales, ausentes de mi vida de todas las formas significativas. Había seguido adelante sin ellos, había construido algo significativo sin su apoyo o aprobación. Debería haber sabido que el universo tiene sentido del humor. Mi compañera de cuarto de la universidad, Sara, llamó un sábado por la mañana, con la voz tensa por la emoción contenida. Chloe, necesitas revisar tus mensajes de Facebook ahora mismo. Usa una computadora, no tu teléfono. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Solo hazlo. Vas a querer ver esto. Abrí mi portátil, inicié sesión en Facebook por primera vez en semanas. Mi carpeta de solicitudes de mensajes contenía 47 mensajes no leídos. El más reciente era de mi tía Susan, enviado a las 2:37 de la madrugada. Chloe, no sé si verás esto, pero quería contactarte. Vi la cobertura de noticias sobre tu investigación. No tenía idea de que estabas haciendo un trabajo tan importante. Lamento mucho todo. Tus padres están destrozados. Por favor, considera hablar con ellos. Revisé los demás, primos con los que no había hablado en años, conocidos del instituto, amigos de la familia, todos esencialmente con el mismo mensaje. Vi las noticias. ¡Qué impresionante! Por favor, vuelve a conectar con tu familia. Luego vi las capturas de pantalla que Sara me había enviado por separado. Alguien le había reenviado las publicaciones de la página de Facebook de mi madre. La primera era del jueves, poco después de que el artículo del Seattle Times se volviera viral. Mamá había compartido el artículo con el pie de foto, nuestra brillante hija. Siempre supimos que Chloe haría cosas increíbles. Tan orgullosa. Mamá orgullosa científica. Los comentarios eran todo lo que cabría esperar, amigos felicitándola, preguntando por qué nunca había mencionado mi trabajo antes, diciendo lo maravilloso que debía ser tener una hija tan consumada. La segunda publicación era una foto, una que nunca había visto antes, de mí en mi graduación de la secundaria, con mi birrete y toga, sosteniendo mi diploma. El pie de foto decía, recuerdo de la graduación de Chloe. Siempre fue nuestra pequeña científica. Incluso entonces. No puedo esperar para celebrar su reciente éxito. FBF familia orgullosa. Miré la pantalla, algo parecido a la incredulidad luchando con la furia. 4 años de silencio, y ahora de repente, era una madre orgullosa, disfrutando de la gloria reflejada que no había hecho nada para ganar. Había más. Papá había actualizado su perfil para incluir padre de la investigadora ambiental Chloe Harley en su biografía. Jessica había publicado una historia, mi hermana mayor, la genio, siempre supe que llegaría lejos. Estaban reescribiendo la historia en tiempo real, reclamando un orgullo y una conexión que nunca habían demostrado cuando importaba. Lo que más me sorprendió no fue la audacia, aunque era impresionante. Fueron los comentarios de personas que no sabían la verdad, que creían la narrativa que se estaba construyendo. Debes estar tan orgullosa. ¡Qué familia tan maravillosa! Claramente saca su inteligencia de ustedes. Sara volvió a llamar. ¿Y bien, qué estás pensando? Estoy pensando que no tienen absolutamente ninguna vergüenza. ¿Vas a responder? A delatarlos. Lo consideré. Imagina escribir una publicación detallando exactamente cuánto apoyo me brindaron, enumerando la deuda del préstamo estudiantil versus el condominio, los 3 trabajos versus las vacaciones familiares. Sería satisfactorio, ciertamente una vindicación en su forma más pura. Pero algo me detuvo. Quizás fue el recuerdo de esa chica de 18 años que había querido tanto gritar sobre la injusticia y había elegido el silencio en su lugar. Quizás fue el reconocimiento de que participar les daría algo que no merecían, acceso a mi energía, mi tiempo, mi trabajo emocional.
O quizás fue simplemente que había pasado 4 años construyendo una vida de la que no sabían nada, y esa oscuridad había sido un regalo que me había dado a mí misma. No, le dije a Sara. No voy a hacer nada. Nada en absoluto. Están bloqueados. Seguirán bloqueados. En lo que a mí respecta, se enteraron de la misma manera que todos los demás, a través de las noticias. Si quieren jugar a ser padres orgullosos en Facebook, es su elección. Pero no tienen acceso a mí, a mi vida, a ninguna parte de lo que he logrado. Eso es increíblemente maduro de tu parte. No es madurez, dije, sorprendida por la firmeza en mi voz. Son límites. Decidieron que yo era financieramente independiente, que necesitaba forjar mi carácter a través de la lucha mientras a Jessica le daban todo. Bien, construí algo. Pero no pueden reclamar ninguna parte de ello ahora. Las llamadas comenzaron esa noche. Mi teléfono del trabajo, que estúpidamente nunca había cambiado. Las dejé ir al buzón de voz. La voz de mamá era llorosa. Chloe, cariño, vimos las noticias. Estamos increíblemente orgullosos de ti. Por favor, devuélvenos la llamada. Te extrañamos mucho y queremos celebrar este logro juntos. La de papá era más mesurada. Chloe, soy papá. Entendemos que puedas estar molesta por algunas cosas, pero la familia es la familia. Nos gustaría hablar. Aclarar las cosas. Este es un gran momento en tu vida, y deberíamos ser parte de él. La de Jessica fue quizás la más irritante. Chlo, soy Jess. Dios mío, eres como famosa. Esto es genial. Deberíamos quedar para que me lo cuentes todo. Tal vez podría visitar Seattle. Podríamos tener un fin de semana de hermanas. Los borré todos sin terminar de escucharlos. Los correos electrónicos llegaron después. Largos mensajes divagantes sobre malentendidos y sentimientos heridos, sobre cómo siempre me habían amado, que me habían apoyado a su manera, sobre cómo las familias deberían permanecer unidas durante los momentos importantes. Nada sobre los préstamos, nada sobre el condominio, nada que reconociera la desigualdad fundamental que había definido nuestras relaciones durante años. Configuré un filtro automático que enviaba cualquier cosa de sus direcciones directamente a la basura. La doctora Miller notó mi distracción durante nuestra reunión de investigación la semana siguiente. ¿Todo bien? Pareces en otro lado. Le di la versión abreviada. Su expresión cambió de sorpresa a algo parecido a la ira. A ver si lo entiendo, dijo lentamente. No te proporcionaron ningún apoyo financiero para tu educación. Te mataste a trabajar para graduarte, y ahora quieren llevarse el crédito por tu éxito. Aparentemente, la familia es la familia, dije, haciéndome eco del mensaje de voz de papá. La familia son las personas que están ahí cuando importa, replicó bruscamente la doctora Miller. No las personas que aparecen cuando hay gloria que reclamar. No les debes nada, Chloe. Ni acceso, ni perdón, ni siquiera reconocimiento. La validación de alguien a quien respetaba tan profundamente significó más de lo que esperaba. Gracias. Lo digo en serio. Lo que has logrado, lo hiciste a pesar de ellos, no gracias a ellos. No dejes que reescriban esa narrativa. La atención de los medios continuó durante varias semanas. Di presentaciones en conferencias, consulté con agencias ambientales y vi cómo mi investigación influía en las discusiones sobre políticas a nivel estatal y federal. Llegaron ofertas de trabajo de firmas de consultoría, instituciones de investigación y organizaciones ambientales sin fines de lucro. A pesar de todo, los intentos de contacto de mi familia persistieron como un ruido de fondo, mensajes de voz, correos electrónicos, mensajes a través de conocidos mutuos. La tía Susan apareció en la universidad una vez, interceptada por el personal del departamento antes de que pudiera alcanzarme. Dijo que solo quería hablar, me dijo después la asistente de mi asesora. Le dije que no estabas disponible y que tenía que irse. Estuvo bien. Fue perfecto. Gracias. La ironía no se me escapaba. Había pasado toda mi infancia y juventud tratando de ser lo suficientemente buena, lo suficientemente exitosa, lo suficientemente digna de su atención y apoyo. Ahora, había logrado algo genuinamente significativo, y estaban clamando por un acceso que no tenía intención de otorgar.
6 meses después de que se publicara la historia, acepté un puesto en un importante instituto de investigación ambiental en Oregón. Mejor salario, mejores recursos, mejores oportunidades para expandir mi investigación. Me mudé a Portland en septiembre, una vez más, empacando mi vida en cajas y conduciendo por la costa para empezar de nuevo. No se lo dije. No actualicé ninguna red social con mi ubicación. No se lo mencioné a ningún contacto mutuo. En lo que respecta a mi familia, yo todavía estaba en Seattle, todavía inalcanzable, todavía viviendo una vida de la que no formaban parte. Mi amigo de la universidad, Ryan, me contactó cerca de las fiestas. Vi que tu mamá publicó sobre lo difícil que es tener una hija que está demasiado ocupada salvando el mundo como para volver a casa por Navidad. El martirio es bastante espeso. ¿Suena correcto? ¿Estás bien con todo eso? La pregunta me hizo detenerme y considerar, ¿estaba bien? Todavía había ira, claro, y probablemente siempre habría una herida que había cicatrizado pero que seguía siendo sensible al tacto. Pero debajo de eso había algo inesperado, paz. Sí, dije, diciéndolo en serio. De hecho, lo estoy. No pueden tener esto, Ryan. No pueden tenerme a mí, ni mi éxito, ni mi tiempo, ni mi energía, nada de eso. Y estoy completamente bien con ello. ¿Bien? Mereces gente que esté ahí para ti. Tenía a esa gente ahora. ¿La doctora? Miller, que me había guiado y me había empujado a ser audaz. Sarah, Ryan y otros amigos que me habían apoyado durante los años difíciles. Colegas que respetaban mi trabajo y me desafiaban a mejorarlo. Una comunidad en Portland que me dio la bienvenida. Mi familia me había dado un regalo, aunque nunca lo pretendieron. Me enseñaron que no los necesitaba, que podía construir una vida, una carrera, un futuro enteramente en mis propios términos, que su aprobación, orgullo o amor no eran necesarios para que yo prosperara. Los préstamos estudiantiles tardarían años en pagarse, un recordatorio mensual de la elección que habían hecho. Pero cada pago se sentía como una prueba de que había sobrevivido a su decisión de dejarme sola. Cada logro era solo mío, ganado sin su ayuda, logrado a pesar de su negligencia. Un año después de que la noticia de la tesis se hiciera pública, me invitaron a hablar en una importante conferencia ambiental en DC. Mi investigación había generado estudios de seguimiento en todo el país, había influido en nuevas regulaciones sobre descargas industriales y había cambiado la conversación en torno a la contaminación por plásticos. Durante la sesión de preguntas y respuestas después de mi presentación, alguien preguntó sobre mi inspiración para seguir las ciencias ambientales. La respuesta real era complicada. Fue la conferencia de la doctora Miller, sí, pero también fue la rabia transmutada en propósito. Fue cada desaire y cada inequidad canalizada en determinación. Fue la decisión de construir algo que importara cuando no podía tener las cosas que había querido. Pero lo mantuve simple. Tuve una profesora que me mostró que las ciencias ambientales se trataban de resolver problemas reales para personas reales. Eso resonó conmigo. El resto vino de ahí. Después, en la recepción, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Chloe, soy Jessica. Conseguí tu número de la universidad. Realmente necesitamos hablar. Mamá no está bien y papá cree que debería saberlo. Por favor, llama. Bloqueé el número y volví a guardar el teléfono en mi bolsillo. Alguien me dijo una vez que lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. Había pasado de la ira a algo más frío y permanente. Mi familia existía en mi pasado como una lección aprendida, nada más. Habían dicho que yo era financieramente independiente, y lo habían dicho como un castigo, una forma de forjar el carácter a través de la dificultad. Le habían dado a Jessica un condominio y a mí un montón de documentos de préstamo, y esperaban que aceptara la desigualdad sin quejarme. Lo que realmente habían hecho fue liberarme. Libre de la obligación, de la necesidad de su aprobación, del deseo desesperado de ser tratada con justicia dentro de un sistema que nunca iba a ser justo. Construí una vida de la que no sabían nada. Publiqué investigaciones de las que solo se enteraron a través de las noticias. Me mudé a ciudades donde no podían encontrarme. Creé un éxito del que no formaban parte. Y cuando intentaron reclamarlo de todos modos, para cubrirse con mis logros como si fueran ropa prestada,
hice lo único que nunca esperaron, les dejé tener sus publicaciones de Facebook y su orgullo público mientras no les daba nada real. Se enteraron de mi tesis de la misma manera que todos los demás, porque eso es todo lo que eran, todos los demás. No padres en ningún sentido significativo, no una familia que importara, solo personas que compartían mi ADN y nada más. La satisfacción en eso no fue ruidosa ni obvia. Fue tranquila, constante y enteramente mía, como todo lo demás que construí.